Toda civilización deja atrás historias. Solo unas pocas dejan atrás pruebas que se niegan a encajar en el relato que creíamos conocer. Enterrados bajo montañas, desiertos, bosques e incluso ciudades modernas, hay lugares donde la piedra fue tallada con una precisión imposible. Paisajes que fueron modelados por la ingeniería a una escala que debería haber estado más allá de la tecnología antigua, y símbolos que todavía resisten cada intento de traducción. Décadas de excavación han revelado más respuestas que nunca. Sin embargo, cada descubrimiento ha dejado al descubierto un vacío aún mayor en nuestra comprensión. Algunos misterios han sobrevivido miles de años, no porque estén ocultos, sino porque han estado a plena vista desde el principio. Esta noche seguimos las pruebas a través de los sitios antiguos más extraordinarios del mundo y exploramos las preguntas que la arqueología todavía no puede responder del todo. Antes de comenzar este viaje, si te fascinan los enigmas del mundo antiguo, suscríbete al canal y activa la campana. Así podrás acompañarnos en cada nuevo misterio que desenterramos. Y ahora sí, empecemos. Los arqueólogos comprendieron por primera vez la escala de Amaedara cuando las piedras romanas dispersas alrededor de la moderna Aidra, en el oeste de Túnez, comenzaron a revelar una ciudad enterrada, y no solo una ruina aislada. Lo que parecían muros rotos y bloques reutilizados se convirtió gradualmente en la prueba de un importante asentamiento militar romano, construido tierra adentro, a casi 200 kilómetros de la costa mediterránea, en una zona fronteriza seca, donde el agua nunca fue fácil de controlar. Amaedara comenzó alrededor del año 75 después de Cristo, bajo el emperador Vespasiano, como base de la Legio III Augusta. Esta legión, de aproximadamente 5.000 soldados, fue enviada para asegurar la frontera meridional de Roma en el norte de África. Pero el sitio no permaneció como un simple campamento militar. Creció hasta convertirse en una ciudad con calzadas, baños, templos, cementerios, acueductos, edificios públicos y más tarde una enorme fortaleza bizantina. Ese es el primer punto extraño. Roma eligió construir un centro urbano permanente en un lugar que parece difícil para la supervivencia a largo plazo. El mayor misterio es el agua. Amaedara se encontraba en una región con largas estaciones secas, de modo que cada baño, cada fuente, cada casa y cada instalación militar dependían de la ingeniería. Los arqueólogos han encontrado acueductos, cisternas, canales, embalses y líneas de drenaje, pero el sistema completo no ha sido reconstruido por entero. Algunos canales se desvanecen bajo ruinas posteriores. Algunas posibles fuentes de agua siguen siendo objeto de debate. Los romanos comprendían claramente cómo mover el agua por gravedad a través de terreno accidentado. Sin embargo, la escala exacta de la red sigue siendo incierta. El campamento militar perdido es otro problema. Las pruebas históricas vinculan a Amaedara con la Legio III Augusta, pero el plano original de la fortaleza es difícil de identificar. Una base legionaria romana normalmente tenía barracones, cuartel general, talleres, edificios de almacenamiento y áreas médicas. En Amaedara, muchas de las estructuras tempranas fueron destruidas, enterradas o reutilizadas por constructores posteriores. Los arqueólogos tienen inscripciones, cimientos y rastros militares, pero no un plano completo del campamento que dio origen a la ciudad. El cementerio añade una capa más sombría. Amaedara posee una de las importantes necrópolis romanas y de la antigüedad tardía del interior del norte de África. Tumbas, mausoleos e inscripciones funerarias en latín muestran a soldados, funcionarios, familias, cristianos y tradiciones paganas más antiguas conviviendo unos junto a otros a lo largo de los siglos. Muchas inscripciones están dañadas, con nombres y fechas parcialmente borrados. Estas piedras son valiosas porque preservan vidas corrientes, pero también muestran cuánto de la memoria de la ciudad se ha perdido a través de la erosión y la reutilización. La fortaleza bizantina es el misterio más visual. En el siglo VI después de Cristo, cuando el norte de África volvió a convertirse en una frontera en disputa, los constructores bizantinos transformaron Amaedara en un bastión fortificado. En lugar de cortar piedra nueva, desmantelaron edificios romanos y reutilizaron sus bloques. Piedras de templos, inscripciones talladas, columnas y piezas decorativas fueron colocadas directamente en los muros defensivos.
Algunas están boca abajo, otras están ocultas dentro de la mampostería. Esto significa que monumentos romanos enteros pueden sobrevivir ahora solo como fragmentos encerrados dentro de una fortaleza posterior. Esa reutilización hace que Amaedara parezca una ciudad construida a partir de sus propias ruinas. Una piedra que en su día perteneció a un templo pudo convertirse en parte de un muro. Una inscripción pública pudo convertirse en material de construcción. Un monumento destinado a exhibir poder pudo quedar enterrado en una torre defensiva. Los arqueólogos pueden identificar algunos bloques reutilizados, pero muchos todavía no tienen un origen conocido. La fortaleza no es solo una estructura militar, es un rompecabezas hecho de arquitectura romana destruida. Las calzadas muestran por qué el sitio importaba. Amaedara estaba conectada con Cartago, Tebeste y otros centros romanos mediante rutas de frontera. Los miliarios y los restos de caminos sugieren que formaba parte de una red militar y comercial más amplia, y no de un pueblo aislado. Sin embargo, muchas estructuras de apoyo, como depósitos de suministros, estaciones de camino y áreas de almacenamiento, siguen siendo inciertas. La ciudad pudo haber controlado el movimiento entre las provincias asentadas y el interior meridional, pero el sistema logístico completo todavía está incompleto. Xiscapán es uno de los pocos monumentos antiguos donde casi todas las preguntas fundamentales siguen sin respuesta. Tallado directamente en un acantilado vertical de caliza en las montañas del actual Kurdistán, al noreste de Irak, a unos 50 kilómetros al noroeste de Suleimania, el monumento ha sobrevivido durante casi 25 siglos. Sin embargo, los arqueólogos todavía no se ponen de acuerdo sobre quién lo encargó, cuándo se construyó exactamente, ni siquiera de quién eran los restos que estaba destinado a proteger. A diferencia de las famosas tumbas reales de Persia que llevan inscripciones que identifican a sus dueños, Xiscapán solo ofrece silencio. Nunca se ha descubierto ningún nombre, ningún texto dedicatorio, ni ningún ajuar funerario superviviente. Todo lo que se conoce hoy proviene de la propia arquitectura, lo que convierte a la tumba en uno de los rompecabezas arqueológicos más intrigantes del antiguo Oriente Próximo. El monumento atrajo por primera vez la atención de los exploradores occidentales durante el siglo XIX, cuando los viajeros documentaron insólitas estructuras excavadas en la roca por toda Mesopotamia y los montes Zagros. Estudios arqueológicos más sistemáticos durante el siglo XX revelaron que la fachada había sido tallada directamente en la caliza sólida, muy por encima del fondo del valle. Su ubicación aislada planteó de inmediato preguntas. Construir semejante estructura requería que los trabajadores alcanzaran una pared de acantilado casi vertical, transportaran herramientas y suministros cientos de metros cuesta arriba y mantuvieran un control preciso mientras retiraban varias toneladas de roca. Sin embargo, no se han identificado rastros supervivientes de encajes de andamios, rampas de acceso permanentes ni plataformas de construcción. Si los antiguos constructores trabajaron de arriba abajo mediante cuerdas suspendidas, si erigieron grandes andamios de madera que más tarde desaparecieron, o si emplearon otra técnica de ingeniería, sigue siendo desconocido. La propia fachada demuestra una precisión notable. 2 columnas cuidadosamente proporcionadas flanquean la entrada, sosteniendo un entablamento tallado que se asemeja mucho a la arquitectura monumental del primer mundo iraní. Incluso tras siglos de erosión, las mediciones muestran un impresionante grado de simetría entre las columnas, la portada y los nichos circundantes. Lograr semejante equilibrio en un acantilado vertical sin equipos modernos de topografía habría requerido un conocimiento sofisticado de la geometría, plomadas, cuerdas de medición y una cuidadosa planificación antes incluso de que comenzara la excavación. A diferencia de los edificios exentos que permiten corregir los errores reemplazando bloques dañados, cada corte hecho en el acantilado era irreversible. Un solo error grave podría haber arruinado todo el monumento. Quizá el mayor misterio concierne a la identidad de las personas representadas sobre la entrada. El relieve representa a 2 figuras de pie enfrentadas a ambos lados de lo que parece ser un altar elevado. Ambas figuras extienden un brazo hacia la estructura central en un gesto formal de reverencia o ritual. Debido a que ninguna inscripción acompaña la escena, las interpretaciones difieren drásticamente.
Algunos investigadores identifican a las figuras como nobles o gobernantes locales que rinden tributo a un fuego sagrado, mientras que otros sostienen que representan a sacerdotes que participan en una ofrenda ceremonial. Una minoría incluso sugiere que retratan a seres divinos en lugar de humanos. Cada interpretación depende por completo del estilo artístico, porque el monumento en sí no proporciona ninguna explicación escrita. El objeto colocado entre las dos figuras ha generado un debate aún mayor. Muchos arqueólogos creen que se trata de un altar del fuego temprano asociado con las antiguas tradiciones religiosas iranias que con el tiempo desembocaron en el zoroastrismo. El fuego ocupó un papel central en el culto persa posterior como símbolo de pureza y orden divino, lo que hace atractiva esta interpretación. Sin embargo, otros especialistas advierten que el objeto carece de varias características normalmente asociadas con los altares del fuego zoroástricos confirmados. En cambio, puede representar una plataforma sacrificial, un soporte ceremonial u otra instalación ritual cuya función se ha olvidado. La ausencia de inscripciones impide cualquier conclusión definitiva, dejando abierta a la interpretación una de las características más prominentes del monumento. Datar la tumba ha resultado igualmente difícil. La mayoría de los estudiosos sitúan su construcción en algún momento entre finales del siglo VII y comienzos del siglo V a.C., un período marcado por el colapso del reino medo y el ascenso del imperio persa aqueménida. La arquitectura contiene características asociadas con ambas culturas. Ciertos elementos decorativos se asemejan a las tradiciones medas tempranas, mientras que el diseño de las columnas y la composición general recuerdan el estilo monumental perfeccionado más tarde en la arquitectura real aqueménida. También se han establecido comparaciones con tumbas excavadas en la roca del oeste de Anatolia e incluso con la gran necrópolis real de Naqsh-e-Rostam en Irán. En lugar de encajar limpiamente en una sola tradición artística, Xiscapán parece situarse en la encrucijada de varias influencias culturales, lo que dificulta asignar el monumento a un reino o gobernante específico. El interior ofrece sorprendentemente pocas respuestas. Más allá de la entrada se encuentra una cámara relativamente sencilla excavada en la roca, con nichos funerarios tallados en las paredes. Comparado con la elaborada decoración hallada en el interior de muchas tumbas egipcias o anatolias, el espacio es casi por completo liso. No sobrevive ningún mural pintado. Ninguna inscripción cubre las paredes y ningún relieve tallado continúa más allá de la entrada. Aún más desconcertante es la completa ausencia de ajuar funerario. Los metales preciosos, la cerámica, las armas, las joyas y los restos humanos que podrían haber identificado a los ocupantes han desaparecido a través del saqueo antiguo o nunca fueron depositados allí en un principio. Sin artefactos datables, los arqueólogos deben apoyarse casi por completo en comparaciones arquitectónicas para estimar la edad del monumento. Su ubicación puede proporcionar otra pista. La tumba domina un amplio valle conectado con rutas naturales a través de los montes Zagros, una región que enlazó Mesopotamia con la meseta irania durante miles de años. Estos corredores transportaron mercaderes, ejércitos y misiones diplomáticas mucho antes de la construcción del camino real persa. Situar una tumba monumental por encima de un paisaje tan importante pudo haber servido no solo como lugar de enterramiento, sino también como un símbolo visible de autoridad política. Cualquiera que viajara a través del valle habría visto la fachada tallada dominando los acantilados, reforzando el estatus del individuo o la dinastía responsable de su creación. Conocidos como uno de los mayores enigmas arqueológicos de África, los monolitos de Icom se alzan ocultos en los bosques tropicales del estado de Cross River, en el sureste de Nigeria. Más de 300 monumentos de piedra tallada están dispersos por casi 30 aldeas, formando una de las mayores concentraciones de monolitos prehistóricos del continente. A diferencia de las pirámides de Egipto o los círculos de piedra de Gran Bretaña, estos monumentos permanecen casi desconocidos fuera de África. Sin embargo, preservan preguntas sin respuesta sobre una civilización capaz de tallar, transportar y erigir enormes piedras volcánicas siglos antes de que la historia escrita alcanzara la región. Ninguna crónica superviviente describe a sus constructores. Ninguna inscripción real identifica a sus gobernantes. Y ninguna tradición histórica explica por qué cientos de piedras cuidadosamente talladas fueron dejadas en pie por toda la selva.
La arqueología continúa revelando fragmentos de la historia, pero la civilización que hay detrás de los monolitos de ICOM permanece en gran medida invisible. Los monumentos atrajeron por primera vez la atención científica durante comienzos del siglo XX, cuando los oficiales coloniales británicos informaron de insólitas piedras talladas dispersas por los bosques. Investigaciones arqueológicas más sistemáticas siguieron durante las décadas de 1960 y 1970, documentando cientos de monolitos en sitios como Alok, Nkang, Navarasi y Edamgo. Cada piedra fue cuidadosamente cartografiada y fotografiada, revelando que los monumentos no eran hallazgos aislados, sino parte de un enorme paisaje ritual que se extendía a lo largo de docenas de kilómetros cuadrados. Debido a que la piedra no puede datarse directamente mediante análisis por radiocarbono, los arqueólogos se apoyaron en el carbón vegetal, los fragmentos de cerámica y los depósitos arqueológicos circundantes. La mayoría de las pruebas sugieren que muchos de los monumentos fueron erigidos en algún momento entre aproximadamente el año 200 y el año 1000 después de Cristo, aunque algunos investigadores creen que ciertos ejemplos podrían ser incluso más antiguos. El amplio rango de datación refleja uno de los mayores desafíos científicos del sitio, ya que ninguna excavación ha producido todavía pruebas capaces de identificar el periodo preciso en que comenzó la construcción. Las piedras en sí son distintas a casi cualquier otra escultura monumental de África. La mayoría oscila entre 1 y 2 metros de altura, mientras que varias superan los 2,5 metros y pesan varios cientos de kilogramos, con algunas que se acercan a 1 tonelada métrica. En lugar de representar figuras humanas completas, los monumentos muestran rostros estilizados tallados directamente en altos pilares de piedra. Ojos, narices, bocas, barbas, collares, cinturones, brazaletes y elaboradas decoraciones geométricas aparecen con notable detalle, mientras que los brazos y las piernas están ausentes o solo mínimamente sugeridos. Casi cada monumento muestra una combinación única de rasgos faciales y patrones decorativos, lo que hace difícil creer que fueran producidos a partir de diseños estandarizados. Algunos arqueólogos los interpretan como retratos ancestrales. Otros proponen que conmemoran a líderes de clan, mientras que otra teoría sugiere que funcionaban como guardianes sagrados que marcaban espacios ceremoniales. Ninguna de estas interpretaciones ha sido verificada de forma concluyente, porque ninguna inscripción asociada explica su propósito. Quizá el mayor misterio radica en los extraños símbolos grabados en muchos de los monolitos. Líneas, espirales, círculos, rombos, formas geométricas entrecruzadas y motivos abstractos cubren las superficies con una aparente coherencia que sugiere una comunicación intencionada más que una mera decoración. Varios investigadores han comparado estos grabados con el NCBD, un sistema de escritura simbólica indígena utilizado históricamente en el sureste de Nigeria y el vecino Camerún. El NCBD es uno de los sistemas indígenas de comunicación gráfica más antiguos que se conocen en el África subsahariana, documentado antes de la colonización europea y tradicionalmente asociado con sociedades secretas, acuerdos legales, la narración de historias y el conocimiento ritual. Las similitudes entre ciertos símbolos NCBD y los grabados de los monolitos han inspirado la especulación de que las piedras preservan una etapa anterior de la tradición de escritura. La relación cronológica sigue siendo incierta, porque las pruebas históricas supervivientes del NCBD son considerablemente más recientes que muchas de las fechas propuestas para los monolitos. Si la conexión resulta ser auténtica, los monolitos de ICOM podrían preservar una de las tradiciones de escritura monumental más antiguas de África. Si las similitudes son casuales, los símbolos pueden en cambio pertenecer a un sistema de comunicación completamente perdido que desapareció mucho antes de que los registros escritos alcanzaran la región. La ingeniería requerida para crear estos monumentos plantea preguntas igualmente difíciles. La mayoría de los monolitos fueron tallados a partir de duras rocas ígneas como el basalto y la dolerita, materiales que miden alrededor de 6 en la escala de dureza de Mohs, y considerablemente más difíciles de dar forma que la caliza o la arenisca. Producir surcos profundos, rasgos faciales simétricos y grabados geométricos claramente definidos habría requerido herramientas metálicas duraderas y una considerable habilidad técnica.
A pesar de décadas de investigación arqueológica, no se ha identificado con certeza ningún taller, cantera ni concentración de herramientas de trabajo de la piedra. La ausencia de pruebas de fabricación hace imposible reconstruir el proceso de producción completo o estimar cuánto tiempo requería completar un solo monumento. Transportar los monumentos terminados presenta otro problema de ingeniería sin resolver. Muchas piedras pesan varios cientos de kilogramos y se encuentran lejos de fuentes evidentes de roca volcánica coincidente. Los visitantes modernos se encuentran con densa selva, colinas irregulares, ríos estacionales y espesa vegetación que rodean muchos de los sitios. Mover monumentos tan pesados a través de este paisaje, sin vehículos con ruedas ni animales de tiro, habría exigido una cuidadosa planificación, trabajo organizado y un conocimiento sofisticado de los principios mecánicos. No se ha descubierto todavía ninguna calzada, rampa ni instalación de transporte preservada que explique cómo las piedras alcanzaron sus ubicaciones actuales. Los monumentos se alzan hoy como prueba silenciosa de unas capacidades logísticas que la arqueología aún no ha reconstruido del todo. La disposición de los monumentos introduce otra capa de misterio. En lugar de formar un único complejo ceremonial, están distribuidos por docenas de aldeas en agrupaciones de tamaño variable. Algunos se alzan de forma individual, mientras que otros aparecen en grupos que pudieron haber formado en su día espacios rituales, lugares de reunión o límites sagrados. Muchos monumentos están parcialmente enterrados, dejando expuestas solo las secciones superiores por encima del suelo. Si este era su diseño original o el resultado de siglos de acumulación de tierra, sigue siendo incierto. La meteorización tropical, el crecimiento de la vegetación, la erosión y el depósito gradual de sedimentos han alterado el paisaje durante más de 1000 años, lo que dificulta determinar cómo aparecían originalmente los monumentos cuando fueron erigidos. La desaparición de la civilización responsable de los monolitos de ICOM sigue siendo quizá la mayor pregunta sin respuesta. La escultura monumental en piedra a semejante escala normalmente acompaña a ciudades, palacios, templos, tumbas reales o extensos asentamientos. Alrededor de ICOM, los arqueólogos han encontrado cerámica, pruebas de trabajo del hierro y rastros de ocupación antigua. Sin embargo, no se ha identificado ningún centro urbano que iguale la ambición de los monumentos. Ningún reino histórico reclama la responsabilidad de su construcción, y ninguna tradición oral superviviente preserva un recuerdo detallado de los constructores. Las personas capaces de organizar cientos de esculturas monumentales parecen haberse desvanecido de la historia, dejando tras de sí casi nada, salvo las propias piedras. La fortaleza de Bujen, conocida como uno de los bastiones militares más sofisticados del antiguo Egipto, se alzó en su día en la orilla occidental del Nilo, cerca de la Segunda Catarata, en lo que hoy es el norte de Sudán. Construida durante el reinado del faraón Sesostris III, alrededor del año 1860 a.C., la fortaleza ocupaba una posición estratégica que controlaba el estrecho corredor fluvial entre Egipto y Nubia, por donde tenían que pasar todas las caravanas comerciales, los cargamentos de oro y las expediciones militares. Hoy, el sitio yace bajo las aguas del lago Nasser tras la construcción de la presa de Asuán en la década de 1960, dejando a los arqueólogos únicamente con registros de excavación, mapas y artefactos recuperados para reconstruir lo que fue, en su día, uno de los complejos defensivos más avanzados de la Edad del Bronce. La fortaleza desafía de inmediato las expectativas de la ingeniería militar antigua. Con una extensión de aproximadamente 13 hectáreas y protegida por muros que alcanzaban casi 10 metros de altura y unos 5 metros de grosor en algunos puntos, Bujen no era un simple puesto fronterizo, sino una ciudad militar cuidadosamente planificada. Más de 30 torres salientes reforzaban el perímetro, mientras que múltiples muros defensivos rodeaban el asentamiento. Semejantes dimensiones por sí solas requerían cientos de miles de ladrillos de adobe, cimientos cuidadosamente preparados y precisas técnicas de topografía. A pesar de décadas de trabajo arqueológico, no se ha descubierto ningún documento egipcio que explique cómo los ingenieros calcularon la alineación de muros que se extendían cientos de metros a través de terreno irregular, manteniendo una notable exactitud. La geometría de la fortaleza sugiere un nivel de planificación que resulta sorprendentemente avanzado para hace casi 4000 años.
Quizá el mayor misterio radica en el diseño de sus entradas. A diferencia de muchas ciudades antiguas, donde las puertas se abren directamente hacia el interior, Buchen obligaba a quien entraba a recorrer una ruta estrecha y sinuosa, llena de giros cerrados. Una fuerza atacante habría sido frenada repetidamente mientras permanecía expuesta a los defensores situados en las torres y en las plataformas elevadas de arriba. Los historiadores militares modernos a menudo describen esta disposición como una forma de defensa en profundidad, un concepto ampliamente asociado con los castillos medievales miles de años después. Si los arquitectos egipcios desarrollaron estos principios de forma independiente a través de la experiencia, o si heredaron conocimientos olvidados de conflictos fronterizos anteriores, sigue siendo desconocido, porque ningún manual militar superviviente describe el razonamiento que hay detrás del diseño. Los propios muros revelan otro enigma arqueológico. Buchen combinaba la construcción masiva en adobe con cimientos de piedra y puertas reforzadas capaces de soportar enormes cargas. Los informes de excavación mostraron que muchas secciones supervivientes conservaban una impresionante estabilidad estructural a pesar de siglos de inundaciones estacionales antes de que el embalse sumergiera el sitio. Lograr semejante durabilidad requería algo más que simplemente apilar ladrillos. Los constructores necesitaban comprender las condiciones del suelo, el drenaje, la distribución de la carga y el comportamiento del adobe bajo temperaturas cambiantes en el duro clima nubio, donde las temperaturas diurnas a menudo superaban los 40 grados centígrados. El conocimiento práctico de ingeniería que hay detrás de estos logros ha desaparecido en gran medida, dejando solo las estructuras terminadas como prueba. Fuera de los muros se extendía un amplio foso defensivo, que sigue siendo una de las características más debatidas de Buchen. Algunos investigadores creen que funcionaba principalmente como un obstáculo seco, que dificultaba mover el equipo de asedio a través del terreno suelto. Otros han sugerido que algunas partes pudieron estar conectadas con el Nilo durante ciertas estaciones, transformando secciones en un foso lleno de agua. Las pruebas arqueológicas nunca han producido una respuesta definitiva. Las capas de sedimento proporcionan pistas, pero siglos de erosión seguidos de una inundación permanente bajo el lago Nasser han hecho la investigación directa casi imposible. Si el foso estaba permanentemente seco, inundado de forma estacional o diseñado para múltiples propósitos es algo que sigue dividiendo a los especialistas. Igualmente notable es el sistema logístico requerido para mantener la fortaleza en funcionamiento. Buchen sostenía a soldados, administradores, artesanos y obreros en una región rodeada de desierto. Los edificios de almacenamiento descubiertos durante la excavación indican que se mantenían enormes cantidades de grano, alimentos, armas y suministros dentro de los muros. Los pozos proporcionaban agua dulce, mientras que los talleres fabricaban el equipamiento necesario para las operaciones militares diarias. Mantener una comunidad así exigía una red de transporte continua que se extendía cientos de kilómetros a lo largo del Nilo. Cómo se programaban, protegían y distribuían exactamente los suministros por la cadena de fortalezas meridionales de Egipto sigue comprendiéndose solo parcialmente, porque los registros administrativos escritos de la propia Buchen no han sobrevivido. Las pruebas de actividad industrial añaden otra capa de misterio. Los arqueólogos descubrieron hornos, escoria, crisoles y restos de trabajo del metal, lo que indica que la producción y la reparación de bronce tenían lugar dentro de la fortaleza, en lugar de depender por completo de las importaciones de Egipto. Nubia era famosa por su riqueza mineral, en particular el oro. Pero quedan preguntas sobre el origen del cobre necesario para la producción de bronce y la organización de este sistema industrial. Si las materias primas llegaban de minas distantes a través de rutas comerciales establecidas o se extraían localmente en cantidades mayores de las actualmente documentadas, es algo que todavía se debate. La escala del trabajo del metal sugiere que Buchen funcionaba a la vez como cuartel general militar y como un importante centro de fabricación que apoyaba la expansión egipcia hacia Nubia. Buchen también formaba parte de una notable red de fortalezas fronterizas construidas durante la dinastía XII de Egipto. Bastiones como Semna, Kuma, Mirgisa, Uronarti y Shalfaq estaban situados a intervalos estratégicos a lo largo del Nilo, controlando eficazmente el movimiento a través de uno de los corredores de transporte más importantes de África. Su distribución parece demasiado deliberada para ser accidental.
Cada fortaleza ocupaba un terreno dominante que se asomaba al río, lo que permitía la vigilancia del tráfico comercial y militar. Sin embargo, los arqueólogos todavía no saben cómo se comunicaban rápidamente estas instalaciones a largas distancias. Se han propuesto hogueras de señales, humo, espejos, corredores y barcos veloces, pero ninguna prueba directa confirma qué sistema de comunicación conectaba esta antigua red defensiva. Las ruinas de Loropeni son uno de los pocos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO donde el mayor misterio no es lo que sucedió dentro de sus muros, sino quién los construyó en primer lugar. Ocultos en los bosques del suroeste de Burkina Faso, cerca de la frontera con Costa de Marfil, el enorme recinto de piedra ha permanecido en pie durante al menos 1000 años. Sin embargo, ninguna inscripción, ninguna crónica real y ningún registro escrito superviviente identifica a la civilización responsable. Muros que se elevan hasta 6 metros de altura todavía rodean un área de aproximadamente 11.000 metros cuadrados, lo que convierte a Loropeni en el ejemplo mejor conservado de más de 100 recintos de piedra dispersos por la región de Lobi, en África Occidental. A pesar de décadas de investigación arqueológica, los constructores permanecen en el anonimato, lo que transforma el sitio en uno de los enigmas arqueológicos más intrigantes de África. A diferencia de las famosas ciudades antiguas cuyas historias se conservan en textos, Loropeni existe casi por completo a través de la arqueología. Las comunidades circundantes, incluido el pueblo Lobi, que ha habitado la región durante siglos, no afirman haber construido la fortaleza. Las tradiciones orales apuntan en cambio hacia grupos anteriores como los Lorjon o los Kulango, pero ninguna de estas tradiciones puede confirmarse mediante pruebas físicas. Las excavaciones arqueológicas han descubierto cerámica, objetos de hierro, carbón vegetal y restos domésticos, lo que permite, mediante la datación por radiocarbono, situar la ocupación principal entre aproximadamente los siglos XI y XVII, después de Cristo. Incluso con estas fechas, los arqueólogos todavía no pueden conectar con confianza el asentamiento con un reino o grupo étnico específico. Una fortaleza monumental sobrevivió mientras la identidad de sus constructores desaparecía casi por completo de la historia. Los propios muros plantean otra pregunta difícil. Construir barreras defensivas de varios metros de altura requería una enorme inversión de trabajo, organización e ingeniería. Miles de piedras de laterita fueron cuidadosamente seleccionadas, transportadas y apiladas sin depender de grandes cantidades de mortero. Algunas secciones miden bastante más de 1 metro de grosor, y a pesar de siglos de lluvias estacionales, calor, crecimiento de plantas y erosión, porciones significativas permanecen notablemente estables. Los ingenieros modernos reconocen que la construcción en piedra seca depende de la colocación precisa de las piedras, la distribución del peso y un drenaje eficaz, más que de los materiales adhesivos por sí solos. Cada sección superviviente sugiere que los constructores poseían un conocimiento sofisticado de la estabilidad estructural. Sin embargo, casi nada se sabe sobre las técnicas, las herramientas o la secuencia de construcción que hicieron posible semejante durabilidad. La elección de la ubicación hace el misterio aún más profundo. Loropeni se alza lejos de las capitales monumentales que suelen asociarse con los poderosos estados antiguos. Una densa vegetación rodea ahora el recinto, pero las pruebas arqueológicas indican que la región ocupó en su día una posición estratégica dentro del comercio transsahariano del oro. Entre los siglos XIV y XVII, enormes cantidades de oro se movían desde los bosques de África Occidental hacia el norte de África y finalmente hacia los mercados mediterráneos. Varios historiadores creen que Loropeni funcionaba como un centro fortificado que controlaba el acceso a los yacimientos de oro cercanos, en particular los asociados con los antiguos campos auríferos del sur de Burkina Faso y el norte de Ghana. Si esta interpretación es correcta, la fortaleza protegía uno de los recursos más valiosos del mundo durante una era en que el oro de África Occidental suministraba una parte significativa del metal precioso que circulaba por Europa y el mundo islámico. Sorprendentemente, las excavaciones no han producido la cantidad de oro que semejante papel podría sugerir. Los arqueólogos han descubierto pruebas de ocupación y de vida cotidiana.
pero no se ha identificado ningún vasto tesoro, ninguna cámara real ni ningún complejo de procesamiento de oro a escala industrial dentro del recinto. Esta ausencia crea una paradoja arqueológica. Si Loropeni controlaba lucrativas operaciones mineras, ¿dónde se almacenaba la riqueza? Si el oro entraba de inmediato en las redes comerciales de larga distancia, ¿por qué era necesario un recinto fortificado tan enorme? Cada nueva excavación responde a una pregunta mientras crea varias más. La fortaleza se vuelve aún más fascinante cuando se contempla como parte de un paisaje arqueológico mucho mayor. Loropeni no es una estructura aislada, sino el superviviente mejor conservado de más de 100 recintos de piedra distribuidos por el suroeste de Burkina Faso y las regiones vecinas. Muchos de estos sitios permanecen muy cubiertos de vegetación o solo parcialmente investigados. Algunos sobreviven como muros bajos apenas visibles bajo la vegetación, mientras que otros nunca han sido objeto de una excavación sistemática. Los investigadores todavía debaten si estos recintos pertenecen a la misma cultura, si fueron ocupados de forma simultánea o si representan varias sociedades diferentes que compartían tradiciones constructivas similares a lo largo de muchos siglos. Sin una excavación extensa por toda la red, la verdadera relación entre estos complejos de piedra sigue siendo incierta. Las excavaciones en el interior de Loropeni revelan pruebas de una ocupación repetida más que de un asentamiento continuo. Capas de ceniza, fragmentos de cerámica, huesos de animales y estructuras domésticas indican que la gente vivió dentro del recinto durante distintos periodos antes de abandonarlo, para que más tarde otros grupos regresaran de nuevo. Estos ciclos continuaron durante siglos hasta que el sitio parece haber sido abandonado de forma permanente durante comienzos del siglo XIX. No se ha identificado ninguna capa de destrucción catastrófica única. En lugar de terminar mediante el fuego, la invasión o un desastre natural, la fortaleza parece haber perdido gradualmente su importancia. Si esto fue resultado del desplazamiento de las rutas comerciales, la inestabilidad política, el declive de la producción de oro o transformaciones regionales más amplias, sigue sin resolverse. El Templo de los Leones Alados es uno de los mayores misterios ocultos dentro de Petra, en Jordania. Sin embargo, a diferencia del famoso tesoro tallado en los acantilados de arenisca, este santuario continúa desconcertando a los arqueólogos por una razón mucho más fundamental. A pesar de décadas de excavación, nadie puede afirmar con certeza qué deidad se adoraba aquí. Un templo monumental que en su día se alzó en el corazón espiritual y económico del reino nabateo ha sobrevivido durante casi 2000 años mientras ocultaba la identidad de su propio dios, dejando tras de sí solo fragmentos de estatuas, inscripciones rotas, símbolos enigmáticos y una serie de logros de ingeniería que revelan una civilización mucho más sofisticada de lo que muchos creyeron en su día. El templo fue construido durante el reinado del rey Aretas IV, generalmente fechado entre alrededor del año 9 a.C. y el año 40 después de Cristo, cuando Petra alcanzó la cima de su prosperidad como el cruce de caminos del comercio que enlazaba el sur de Arabia, Egipto, el Levante y el mundo mediterráneo. Situado en el barrio sagrado de Petra, el complejo ocupaba casi 4.500 metros cuadrados y se asomaba a la principal avenida ceremonial de la ciudad. Las excavaciones arqueológicas no comenzaron hasta el siglo XX, con un trabajo sistemático que se aceleró en la década de 1970 bajo la iniciativa de gestión de recursos culturales del Templo de los Leones Alados. Desde entonces se han recuperado miles de fragmentos arquitectónicos, esculturas, inscripciones, cerámica, monedas y restos industriales. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento parece ahondar los mayores misterios del templo en lugar de resolverlos. El primer misterio comienza con la propia deidad. Los templos antiguos normalmente dejan pruebas inconfundibles que identifican al dios o la diosa a quien honraban, a través de inscripciones, estatuas, textos dedicatorios u objetos rituales. En el Templo de los Leones Alados, sin embargo, las pruebas se niegan a apuntar hacia una sola conclusión. Muchos investigadores creen que el santuario honraba a Al-Utsa, la principal deidad femenina de los nabateos, cuyo nombre aparece en otros lugares del reino.
Otros sostienen que las pruebas encajan mejor con Al-Lat, otra poderosa diosa árabe. Algunos detalles arquitectónicos se asemejan a las tradiciones religiosas egipcias, lo que ha llevado a sugerir que Isis pudo haber sido venerada aquí, mientras que los elementos decorativos inspirados en el arte griego han provocado comparaciones con Afrodita. La ausencia de cualquier inscripción superviviente que nombre explícitamente a la deidad ha dejado a los arqueólogos incapaces de alcanzar un consenso. En lugar de certeza, el templo presenta una paradoja extraordinaria. Uno de los mayores edificios religiosos de Petra todavía oculta la identidad de la figura divina en su centro. Su nombre moderno tiene origen en otro rompecabezas arqueológico. Durante la excavación, los investigadores descubrieron capiteles bellamente tallados que decoraban varias columnas con leones alados, criaturas míticas que combinan el cuerpo de un león con alas extendidas. Estas esculturas son distintas a los más familiares capiteles corintios, hallados por toda la arquitectura romana. Aún más intrigante, no todas las columnas llevaban estos grabados. Solo posiciones arquitectónicas específicas, aparentemente en torno a los espacios más sagrados del templo, presentaban los leones alados. Su colocación selectiva sugiere que servían a una función simbólica más que decorativa. Los leones, en todo el antiguo Oriente Próximo, a menudo representaban la autoridad real, la protección o el poder divino, mientras que las alas implicaban un estatus sobrenatural. Si estas criaturas simbolizaban a la diosa desconocida del templo, protegían los rituales sagrados o representaban la realeza nabatea, sigue sin respuesta, porque ningún texto superviviente explica su significado. La excavación reveló una sorpresa aún mayor bajo la apariencia ceremonial del santuario. Detrás de las grandes columnatas yacían pruebas no solo de culto, sino de producción a escala industrial. Los arqueólogos identificaron talleres de talla de piedra, trabajo del metal, preparación de yeso, procesamiento de pigmentos y fabricación de objetos rituales. Piedras de molienda, hornos, esculturas inacabadas, escoria metálica y residuos de producción demuestran que artesanos cualificados trabajaban dentro del propio complejo del templo. Semejantes descubrimientos desafían las ideas tradicionales de los templos antiguos como lugares que funcionaban únicamente para la oración. En cambio, el Templo de los Leones Alados parece haber funcionado simultáneamente como santuario religioso, institución económica y centro administrativo. Las ceremonias sagradas y la producción comercial pudieron haber coexistido codo, con las ofrendas transformadas en recursos económicos que sostenían el templo y quizá incluso al conjunto del Estado nabateo. Esta interpretación se vuelve aún más convincente a través de las inscripciones descubiertas entre las ruinas. Aunque muchas sobreviven solo como textos fragmentados, varias mencionan a administradores, responsabilidades financieras, donaciones de plata y oro y regulaciones relativas a la propiedad del templo. Estos registros sugieren que el santuario gestionaba una riqueza sustancial, en lugar de simplemente recibir ofrendas ocasionales de los peregrinos. Economías de templo comparables se conocen de Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, encontrar semejantes pruebas en Petra reconfigura la comprensión de la sociedad nabatea. La religión, el comercio y el gobierno parecen haber estado estrechamente entrelazados, con el templo funcionando casi como una tesorería institucional que supervisaba los valiosos activos generados por el comercio de larga distancia. Uno de los misterios menos apreciados concierne al color. Los visitantes de hoy se encuentran con arenisca erosionada y caliza pálida, lo que da la impresión de un edificio monocromático. El análisis científico de los fragmentos de yeso supervivientes cuenta una historia completamente diferente. Trazas microscópicas de pigmentos rojos, amarillos, negros, blancos y verdes permanecen incrustadas dentro de los revestimientos decorativos que en su día cubrían grandes porciones del interior. Estos pigmentos transformaban el santuario en un entorno vívidamente pintado, en lugar del monumento de piedra desnuda que se ve hoy. Los conservadores continúan investigando la composición mineral y los materiales aglutinantes que permitieron a estos colores sobrevivir casi 2 milenios, a pesar del duro clima desértico de Petra, las dramáticas fluctuaciones de temperatura, las inundaciones estacionales y los terremotos repetidos.
La durabilidad de estos revestimientos refleja un conocimiento sofisticado de la tecnología del yeso y la química mineral que los investigadores todavía intentan reconstruir de forma experimental. La ingeniería del templo plantea preguntas igualmente fascinantes. Petra es famosa por su notable infraestructura hidráulica, y el Templo de los Leones Alados formaba parte de ese logro. Las excavaciones descubrieron canales de drenaje cuidadosamente diseñados bajo los suelos y alrededor de los cimientos para desviar el agua de lluvia lejos de la estructura. Los ingenieros integraron conductos de piedra, canales subterráneos, muros de contención y plataformas elevadas en la construcción del edificio, evitando la erosión en el terreno inclinado que se asomaba al centro de la ciudad. Los estudios arqueológicos modernos indican que gran parte de este sistema hidráulico permanece enterrado o solo parcialmente explorado. Los equipos de conservación continúan cartografiando características ocultas mediante estudios del terreno y análisis estructural, porque la infiltración de agua sigue siendo una de las mayores amenazas para preservar las ruinas hoy. Irónicamente, comprender la antigua ingeniería nabatea se ha vuelto esencial para proteger el monumento de los daños ambientales modernos. Otra pregunta sin resolver concierne a la destrucción del templo. Las fuentes históricas registran un devastador terremoto que golpeó la región en el año 363 después de Cristo, dañando muchas estructuras por toda Petra. El Templo de los Leones Alados sufrió sin duda un severo derrumbe. Sin embargo, las pruebas arqueológicas pintan un cuadro más complicado que un único acontecimiento catastrófico. Numerosas columnas cayeron en direcciones similares, lo que es coherente con poderosas fuerzas sísmicas, mientras que algunas salas muestran pruebas de una ocupación continuada tras el terremoto. Parece que se intentaron reparaciones en ciertas secciones, mientras que otras fueron abandonadas de inmediato. Este patrón desigual sugiere que el declive de Petra no puede explicarse únicamente por un desastre natural. Los cambios en las rutas comerciales internacionales tras la anexión romana en el año 106 después de Cristo, el desplazamiento de la autoridad política y la reducción gradual del comercio de caravanas probablemente debilitaron la economía de la ciudad mucho antes de que la destrucción sísmica acelerara su abandono. La arquitectura en sí demuestra una capacidad técnica extraordinaria. El santuario se alzaba originalmente sobre un enorme podio elevado que sostenía hileras de columnas monumentales y extensas salas interiores. Los constructores equilibraron cuidadosamente la pesada mampostería sobre terreno irregular, al tiempo que incorporaban el drenaje, las estructuras de contención y la labra decorativa en un diseño unificado. Cada bloque tallado tuvo que ser transportado, moldeado con notable precisión y ensamblado sin maquinaria moderna. Los capiteles de leones alados supervivientes revelan una talla de piedra excepcionalmente hábil, capaz de combinar una anatomía realista con una imaginería simbólica en caliza duradera. Cientos de fragmentos arquitectónicos recuperados durante la excavación han permitido a los investigadores reconstruir digitalmente porciones del templo, revelando un monumento cuya escala rivalizaba con muchos santuarios contemporáneos de todo el mundo romano oriental. El Qanat Firaun yace bajo las colinas del norte de Jordania y el sur de Siria, un sistema hidráulico romano subterráneo tan largo que parece menos un acueducto y más una máquina enterrada. Su historia comenzó cerca de la antigua Gadara, la actual Qais, en Jordania, una de las ciudades de la Decápolis. Durante siglos, la gente local conoció extraños túneles, pozos y pasadizos de piedra bajo el paisaje. El nombre Qanat Firaun significa el curso de agua del faraón, pero la estructura no era egipcia. La investigación arqueológica la vincula con la ingeniería romana, muy probablemente construida para abastecer a Adra, Avila y Gadara durante el periodo romano, cuando estas ciudades necesitaban enormes cantidades de agua para baños, fuentes, casas y la vida pública. Lo que hace extraordinario el sitio no es solo su antigüedad, sino su escala. El sistema entero se extendía a lo largo de aproximadamente 170 kilómetros, mientras que la sección de túnel subterráneo alcanzaba por sí sola unos 106 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los túneles conocidos más largos del mundo antiguo. El misterio comienza con una pregunta sencilla:
¿Cómo lograron los ingenieros romanos mantener un canal de agua en movimiento a través de la tierra durante semejante distancia sin instrumentos modernos? El Qanat Firaun no usaba bombas, se apoyaba en la gravedad. Eso significaba que el túnel tenía que descender suavemente metro tras metro, sobre colinas, valles y capas ocultas de roca. Demasiado empinado y el agua dañaría el canal. Demasiado plano y el agua se detendría. En algunas secciones estudiadas, la pendiente estaba muy por debajo de lo que los escritores técnicos romanos normalmente recomendaban. Sin embargo, el sistema seguía funcionando. Esto no era una excavación tosca, era matemática subterránea controlada. Los constructores resolvieron el problema utilizando la tecnología del Qanat, un método conocido en las regiones áridas del Próximo Oriente y Persia. En lugar de cortar un solo túnel de principio a fin, abrieron miles de pozos de acceso desde la superficie y luego los conectaron bajo tierra. Alrededor de 2.900 pozos inclinados están asociados con el sistema. Muchos no eran simples agujeros verticales, sino pozos en pendiente con peldaños cortados en ángulo que permitían a los trabajadores descender, retirar escombros, respirar y mantener el canal. Desde arriba, el desierto y las tierras de cultivo podían parecer corrientes. Debajo, los equipos trabajaban dentro de una cadena oculta de galerías. Aquí es donde la ingeniería se vuelve casi inquietante. Si dos equipos subterráneos partían de pozos separados y no coincidían ni siquiera por un pequeño margen, el túnel fracasaría. Sin embargo, muchas secciones se conectaban con precisión suficiente para llevar el agua a través de enormes distancias. Los trabajadores no tenían niveles láser, cartografía por satélite ni iluminación eléctrica. Usaban varas de medición, instrumentos de puntería, plomadas, niveles de agua, experiencia y un nivel de disciplina topográfica que resulta difícil de reconstruir hoy. El verdadero misterio no es si los romanos podían construir acueductos, claramente podían. El misterio es cómo trasladaron las mediciones de superficie a un oscuro sistema de túneles subterráneos durante más de 100 kilómetros sin dejar tras de sí el método completo. La geología hizo el logro más difícil. Partes de la ruta atravesaban terreno de creta, caliza y basalto con áreas afectadas por grietas y formaciones kársticas. Algunas paredes de túnel tuvieron que ser enlucidas para evitar la pérdida de agua. Otras secciones tuvieron que soportar la presión, la erosión y el derrumbe. En los acueductos romanos abiertos, las reparaciones podían hacerse desde arriba. En el Qanat Firaun, el mantenimiento significaba entrar en pasadizos estrechos bajo las colinas. Los pozos eran, por tanto, no solo puntos de construcción, sino una red de servicio a largo plazo. Convirtieron el acueducto en algo parecido a una ciudad subterránea de agua. La cantidad de trabajo oculta en el sistema es enorme. Un túnel lo bastante largo como para que una persona lo recorra caminando, multiplicado a lo largo de decenas de kilómetros, requeriría la retirada de vastas cantidades de piedra. Cada cesto de escombros tenía que ser subido a través de los pozos. Cada metro tenía que ser cortado a mano con herramientas de hierro. Cada error costaba tiempo, mano de obra y posiblemente el suministro de agua de ciudades enteras. Sin embargo, el resultado final era en gran medida invisible. A diferencia de un puente o un anfiteatro romano, el Qanat Firaun no se anunciaba con columnas y arcos. Su grandeza estaba enterrada. El propósito de semejante esfuerzo revela el mundo al que servía. Gádara no era una pequeña aldea. Era una importante ciudad de la Decápolis, una red de centros urbanos grecorromanos en las provincias orientales. Las ciudades romanas consumían agua a una escala que a menudo asombra a los lectores modernos. Los baños, las letrinas, los jardines, las fuentes, los talleres y las casas de la élite requerían todos un suministro constante. Algunas estimaciones del uso urbano romano del agua alcanzan cientos de litros por persona al día en las ciudades bien abastecidas. El Qanat Firaun no era, por tanto, solo un túnel, era una declaración de poder. Roma podía hacer que el agua obedeciera al terreno, pero la parte más extraña es que el acueducto también muestra adaptación. Esto no era una simple copia de la arquitectura romana italiana. Combinaba la planificación romana de larga distancia con la ingeniería hidráulica subterránea al estilo del Qanat, adecuada para los paisajes secos. En ese sentido, el Qanat Firaun es una prueba de fusión tecnológica.
El conocimiento local, los recursos imperiales y la supervivencia práctica se encontraron dentro de un solo proyecto, y eso lo hace más interesante que un acueducto normal. No se construyó solo para impresionar. Se construyó para resolver un brutal problema ambiental. También hay un silencio en torno a su construcción. No ha sobrevivido ningún plano antiguo completo. Ninguna inscripción detallada explica la fuerza de trabajo, el calendario, el presupuesto o el procedimiento topográfico completos. Los investigadores conectan el sistema con la expansión del período romano, a menudo asociada con comienzos del siglo II después de Cristo y la época del emperador Trajano, cuyo reinado estuvo marcado por importantes infraestructuras por todo el imperio. Sin embargo, el túnel en sí no habla con claridad. Las piedras preservan el trabajo, pero no los nombres de las personas que lo planificaron. Miles de obreros pueden haber pasado años bajo tierra y la historia no conservó a casi ninguno de ellos. El redescubrimiento del Qanat Firaun en la investigación moderna cambió la forma en que los estudiosos veían la ingeniería romana en la región. Demostró que algunos de los proyectos antiguos más avanzados no siempre eran monumentales en la superficie. Un viajero podía situarse por encima de la ruta y ver poco más que campos, laderas y aberturas dispersas. El verdadero monumento estaba bajo los pies. Por eso, el sitio parece una máquina perdida. No un templo, no una tumba, no un palacio, sino un sistema de infraestructura enterrado que en su día hizo posible la vida urbana. La pregunta más profunda es si subestimamos la ingeniería antigua porque nos centramos demasiado en las ruinas visibles. Los muros de piedra y las estatuas sobreviven como imágenes. Los sistemas hidráulicos subterráneos sobreviven como ausencias, cortes, pendientes y cavidades ocultas. El Qanat Firaun obliga a un tipo diferente de imaginación. Nos pide que imaginemos a los topógrafos recorriendo las colinas, marcando líneas invisibles a través del paisaje y enviando luego a los trabajadores hacia la oscuridad para tallar un camino de agua a través de la tierra. Tras casi 2000 años, partes del sistema todavía pueden rastrearse. Algunas secciones siguen siendo accesibles, mientras que otras están bloqueadas, derrumbadas u ocultas bajo actividad posterior. El acueducto ya no funciona como la gran arteria urbana que fue en su día, pero su supervivencia es suficiente para demostrar la ambición que había tras él. Un sistema de esta longitud requería organización, matemáticas, geología, control de la mano de obra y una comprensión del movimiento del agua que iba mucho más allá del simple ensayo y error. Bruna Boine es uno de los paisajes ceremoniales diseñados por la ingeniería más antiguos de la Tierra, situado en el valle del río Boyne, en el condado de Meath, Irlanda. Construido alrededor del año 3200 a.C., el complejo precede a Stonehenge en casi 5 siglos y a la Gran Pirámide de Giza en aproximadamente 4 siglos. Sin embargo, sus constructores no dejaron atrás ninguna lengua escrita, ninguna herramienta de metal y ninguna rueda. Más de 90 monumentos prehistóricos están repartidos por el valle, con Newgrange, Knowth y Dowth formando el corazón de un paisaje que continúa desafiando a los arqueólogos. 5.000 años de erosión, cambio climático y actividad humana han alterado gran parte del sitio, pero sus mayores misterios permanecen notablemente intactos, planteando preguntas no solo sobre cómo se construyeron estos monumentos, sino también sobre por qué una sociedad neolítica invirtió un esfuerzo tan extraordinario en crearlos. Las primeras grandes excavaciones en Newgrange comenzaron en la década de 1960 bajo el arqueólogo irlandés Michael J. O'Kelly, revelando que lo que durante mucho tiempo había parecido un montículo cubierto de hierba ocultaba una sofisticada tumba de corredor distinta a cualquier cosa comprendida anteriormente. Un estrecho corredor de piedra de aproximadamente 19 metros de largo conduce a una cámara central techada con una bóveda de aproximación por hiladas, donde losas de piedra superpuestas se inclinan gradualmente hacia adentro hasta encajar juntas sin mortero. Más de 5.000 años después de su construcción, la cámara permanece casi por completo impermeable al agua. Los ingenieros modernos reconocen la brillantez del diseño, pero muchos aspectos de su construcción siguen sin explicación. El monumento contiene una cantidad estimada de entre 200.000 y 300.000 toneladas de piedra y tierra,
incluido cuarzo blanco de los montes Wicklow, a casi 70 kilómetros de distancia, y granito oscuro transportado desde los montes Mourne, a más de 50 kilómetros al norte. Sin vehículos, con ruedas ni herramientas de metal, mover semejantes cantidades enormes de material a través de ríos y terreno accidentado habría requerido una organización, una ingeniería y un trabajo notables, a una escala difícil de reconstruir. El mayor misterio aparece cada año durante el solsticio de invierno. Solo durante unas pocas mañanas alrededor del 21 de diciembre, el sol naciente se alinea perfectamente con una estrecha abertura conocida como la caja del techo, situada sobre la entrada. A medida que la luz del sol entra por esta abertura cuidadosamente diseñada, un rayo dorado recorre toda la longitud del corredor de 19 metros, antes de iluminar la cámara central durante aproximadamente 17 a 20 minutos. El efecto es asombroso, porque la luz no entra simplemente por la puerta, pasa a través de una abertura especialmente diseñada situada por encima de ella, lo que permite que la cámara permanezca completamente a oscuras durante el resto del año. Incluso después de más de 5 milenios de ligeros desplazamientos en la orientación axial de la Tierra y de una continua meteorización de la estructura, la alineación todavía funciona con una precisión notable. Lograr semejante exactitud habría requerido décadas, quizá generaciones, de cuidadosa observación del ciclo solar. Los constructores comprendían claramente que la posición del amanecer cambia gradualmente a lo largo del año antes de alcanzar su punto más meridional, en el solsticio de invierno. Un conocimiento que implica una comprensión sofisticada de la astronomía estacional mucho antes de que existiera la ciencia formal. La caja del techo en sí sigue siendo una de las invenciones arquitectónicas más intrigantes de la Europa prehistórica. A diferencia de las ventanas o entradas comunes, sirve a un solo propósito: dirigir la luz del sol hacia la cámara durante un brevísimo acontecimiento anual. Características arquitectónicas similares son casi desconocidas entre los monumentos neolíticos, lo que hace que Newgrange sea único. Los arqueólogos continúan debatiendo si su función era puramente simbólica, marcando el renacimiento del sol tras la noche más larga del año, o si también servía como un calendario de gran exactitud que regulaba las actividades agrícolas. Ninguna prueba superviviente confirma cualquiera de las dos interpretaciones, lo que deja a la caja del techo como uno de los ejemplos más antiguos de ingeniería astronómica especializada jamás construidos. Mientras Newgrange atrae la mayor parte de la atención pública, Knowth presenta un rompecabezas arqueológico igualmente cautivador. El enorme montículo contiene dos largos corredores que se extienden hacia el este y el oeste, cada uno terminando en cámaras funerarias separadas. Su orientación ha llevado a los investigadores a estudiar posibles alineaciones con los equinoccios. Aunque las pruebas siguen bajo debate activo, Knowth es aún más notable por preservar más de 300 piedras decoradas, que representan casi un tercio de todo el arte megalítico conocido de Europa occidental. Espirales, círculos concéntricos, zigzags, rombos, curvas serpentinas y motivos geométricos cubren enormes piedras del borde con extraordinaria precisión. Miles de estudios han intentado descifrar estos grabados. Algunos investigadores los interpretan como registros astronómicos que rastrean los ciclos lunares o solares, mientras que otros sostienen que representan símbolos rituales, marcadores territoriales, mapas del paisaje circundante o imaginería religiosa abstracta. Ninguna de estas interpretaciones ha obtenido una aceptación universal, lo que convierte a los grabados en uno de los enigmas arqueológicos más perdurables de Europa. Dau, el tercer gran monumento del complejo, introduce otra capa de misterio. A diferencia de Newgrange, que celebra el amanecer del solsticio de invierno, partes de Dowd parecen alinearse más estrechamente con el sol poniente durante el mismo acontecimiento estacional. Esta relación complementaria ha inspirado la hipótesis de que los tres grandes monumentos funcionan juntos como componentes de un paisaje ceremonial integrado, en lugar de tumbas aisladas. Su colocación a lo largo del Valle del Boyne sugiere una planificación deliberada a lo largo de varios kilómetros. Sin embargo, no sobrevive ningún registro escrito para explicar las intenciones de sus constructores.
Si estos monumentos formaban una representación simbólica del ciclo solar, una ruta de peregrinación sagrada o una expresión de autoridad política sigue siendo incierto. Los logros de ingeniería se extienden mucho más allá de la astronomía. Cada tumba de corredor demuestra una comprensión avanzada de la estabilidad estructural. Los techos de aproximación por hiladas distribuyen enormes cargas hacia afuera a través de sucesivas capas de piedra, en lugar de apoyarse en columnas de soporte. Las enormes piedras del borde que rodean los montículos estabilizan miles de toneladas de relleno, al tiempo que ayudan a preservar la geometría de los monumentos. Algunas piedras individuales pesan más de 10 toneladas. Sin embargo, fueron colocadas con notable exactitud a pesar de la completa ausencia de grúas, poleas o herramientas de hierro. La arqueología experimental ha demostrado que transportar piedras usando trineos y rodillos de madera es técnicamente posible, pero reproducir el proceso de construcción completo a la escala vista en Bru-na-Boine exigiría una inmensa fuerza de trabajo coordinada a lo largo de muchas décadas. Los avances recientes en el ADN antiguo han transformado la comprensión de las personas enterradas dentro de los monumentos. El análisis genético de un individuo sepultado dentro de Newgrange reveló pruebas de que los padres de la persona eran parientes de primer grado, un patrón extremadamente raro en la Europa prehistórica. Semejantes uniones a menudo se asocian con dinastías gobernantes o sociedades muy estratificadas en civilizaciones posteriores, lo que ha llevado a los investigadores a proponer que al menos algunos individuos enterrados en Bru-na-Boine pertenecían a un linaje de élite que poseía una autoridad religiosa o política excepcional. El descubrimiento desafió la suposición largamente sostenida de que las comunidades agrícolas neolíticas eran por completo igualitarias. No demuestra que el matrimonio entre parientes cercanos fuera común en toda la población, pero sugiere que la organización social que había detrás de estos monumentos pudo haber sido mucho más compleja de lo imaginado anteriormente. Otro debate sin resolver concierne a la brillante fachada de cuarzo blanco reconstruida en la entrada de Newgrange. Las excavaciones descubrieron miles de fragmentos de cuarzo yaciendo cerca del monumento. Sin embargo, los arqueólogos siguen divididos sobre su disposición original. Algunos creen que las piedras formaban un imponente muro vertical que reflejaba la luz del sol a través del valle, mientras que otros sostienen que estaban dispuestas como un revestimiento en pendiente o que se acumularon de forma natural tras el derrumbe estructural. Debido a que la apariencia original no puede reconstruirse con certeza, los visitantes modernos pueden estar viendo solo una interpretación entre varias posibilidades plausibles. Bru-na-Boine, en última instancia, se niega a encajar limpiamente en una sola explicación. Fue ciertamente un paisaje funerario. Sin embargo, su extraordinaria precisión astronómica, su ingeniería monumental, su arte simbólico y las pruebas de jerarquía social apuntan hacia funciones que se extienden mucho más allá de un cementerio. Pudo haber servido simultáneamente como centro ceremonial, observatorio astronómico, destino de peregrinación sagrada y corazón político de una poderosa comunidad neolítica. Más de 5.000 años después de su construcción, los monumentos continúan funcionando exactamente como sus constructores pretendían durante el solsticio de invierno. Aunque las identidades, las creencias y las ambiciones de esos constructores permanecen en gran medida ocultas, cada nueva excavación, cada estudio con láser y cada estudio genético responde a una pregunta solo para revelar varias más, asegurando que Bru-na-Boine siga siendo no simplemente uno de los mayores sitios arqueológicos de Europa, sino uno de los misterios más perdurables del mundo antiguo. Cuicul es una ciudad romana construida donde no debería haberse construido una ciudad romana. Hoy se la conoce como Gemila, en el noreste de Argelia, situada a casi 900 metros sobre el nivel del mar, entre dos valles de montaña. Fundada alrededor del año 96 después de Cristo bajo el emperador Nerva, comenzó como una colonia para veteranos romanos, pero a lo largo de los siglos siguientes se convirtió en uno de los centros urbanos más impresionantes del norte de África romano. Lo que hace misteriosa a Cuicul no son solo sus ruinas, sino la decisión de ingeniería que hay detrás de ellas. En lugar de elegir un terreno llano, los topógrafos romanos forzaron una ciudad completa de calles,
foros, templos, baños, mercados, teatros, cloacas e iglesias sobre una empinada cresta de montaña. El sitio fue excavado sistemáticamente desde comienzos del siglo XX, cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que gran parte de la ciudad antigua no había sido destruida, sino enterrada. A medida que se retiraba la tierra, apareció una rara imagen de la vida romana provincial: calles pavimentadas, plazas públicas, arcos monumentales, inscripciones, mosaicos, sistemas hidráulicos y edificios cristianos superpuestos sobre espacios paganos más antiguos. En 1982, Gemila fue inscrita como sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO porque preserva uno de los ejemplos más claros de planificación urbana romana adaptada a un terreno difícil. El primer misterio es el paisaje. La mayoría de las ciudades romanas seguían una cuadrícula limpia sobre terreno nivelado. Cuicul tenía laderas, crestas y roca irregular. Sin embargo, los constructores crearon terrazas lo bastante resistentes como para sostener grandes edificios públicos durante casi 2000 años. Cortaron en las laderas, levantaron muros de contención, nivelaron plataformas y conectaron distintas elevaciones con calles que todavía se sienten controladas en lugar de caóticas. Las ruinas visibles muestran el resultado, pero no el proceso completo. No sobreviven registros de construcción que expliquen cómo se midió el terreno, cuánta piedra se movió o cómo se estabilizaron las terrazas antes de que la ciudad se alzara sobre ellas. La expansión hacia el sur hace el rompecabezas aún más fuerte. Hacia los siglos II y III, Cuicul había superado su núcleo original. En lugar de extenderse de forma natural por terreno llano, se expandió hacia una parte más difícil de la ladera. El foro de Caracalla, construido a comienzos del siglo III, requirió una plataforma artificial antes de que la plaza y los monumentos circundantes pudieran existir. Esto no era decoración, era un movimiento de tierra a gran escala. Toneladas de piedra y tierra tuvieron que ser dispuestas para que un centro político y ceremonial pudiera alzarse donde la naturaleza no había proporcionado ningún espacio llano. Los arqueólogos pueden identificar las plataformas y los muros, pero la escala del trabajo, la secuencia de construcción y las rutas exactas de las canteras siguen siendo inciertas. El agua es otro misterio clave. Una ciudad sobre una cresta de montaña necesita un suministro fiable para beber, los baños, las fuentes, los talleres y el drenaje. Cuicul tenía acueductos, embalses, fuentes y canales subterráneos, pero el sistema hidráulico completo nunca ha sido reconstruido por entero. Los acueductos romanos necesitaban gradientes muy cuidadosos, a veces solo una ligera caída a lo largo de largas distancias. En Cuicul, esa exactitud tenía que mantenerse a través de un terreno de montaña quebrado. El sistema claramente funcionaba, porque la ciudad sostenía baños y fuentes públicas, pero grandes secciones de la red siguen enterradas o poco claras. La pregunta sin respuesta no es si los romanos podían mover el agua, es cómo lograron que fuera estable, continua y utilizable en un lugar donde la geografía trabajaba en su contra. Bajo las calles hay otra capa oculta. Las excavaciones han revelado desagües y canales de alcantarillado que muestran que las aguas residuales se gestionaban de forma deliberada. Esto importa porque las ciudades de montaña pueden dañarse rápidamente por el agua de lluvia descontrolada. Si la escorrentía entraba en los cimientos o las terrazas, los muros podían agrietarse o derrumbarse. Cuicul sobrevivió porque el agua era guiada lejos de las estructuras clave. Sin embargo, el mapa de drenaje completo está incompleto. Algunos canales desaparecen bajo áreas sin excavar y otros están bloqueados por mampostería derrumbada. El mecanismo de supervivencia más importante de la ciudad puede seguir estando parcialmente bajo tierra. La labra de la piedra también plantea preguntas. Muchos muros, columnas, arcos y calles pavimentadas permanecen en pie tras siglos de intemperie, abandono y actividad sísmica en la región más amplia. Los constructores usaron caliza local, pero la precisión del corte y la colocación es notable. Grandes bloques fueron encajados en cimientos y estructuras de contención que tenían que resistir tanto el peso vertical como la presión lateral de la ladera. Algunos edificios se derrumbaron, mientras que otros cercanos sobrevivieron mucho mejor. Esa preservación desigual sugiere diferencias en la profundidad de los cimientos, la calidad de la piedra, el mortero y el drenaje. Pero no hay una sola explicación que encaje con toda la ciudad.
Cuicul también es importante por sus inscripciones. Se han registrado más de 1000 inscripciones latinas del sitio, que nombran a funcionarios, soldados, donantes, constructores, sacerdotes, familias y emperadores. Estas piedras convierten las ruinas en un archivo parcial. Muestran que Cuicul no era un puesto remoto, sino una próspera comunidad cívica conectada con el mundo romano más amplio. Sin embargo, el archivo está dañado. Muchas inscripciones están rotas, reutilizadas o les faltan líneas clave. Los nombres se desvanecen a mitad de un título. Las fechas se pierden. Los proyectos públicos se mencionan sin contexto suficiente. La ciudad habla a través de la piedra, pero a menudo en fragmentos. La capa religiosa hace a Cuicul aún más compleja. Los templos y monumentos cívicos anteriores pertenecen al mundo pagano romano, mientras que las basílicas posteriores y un gran baptisterio muestran el ascenso del cristianismo en los siglos IV y V. El barrio cristiano no borró cada monumento más antiguo. En cambio, la ciudad parece haber cambiado de forma gradual, con espacios sagrados, espacios políticos y arquitectura más antigua existiendo unos cerca de otros. Eso crea una pregunta sin resolver sobre cómo cambió la religión la vida cotidiana aquí. ¿Fue la transición pacífica, controlada por las élites locales o moldeada por un conflicto ahora invisible en la arqueología? Los edificios prueban la transformación, pero no la historia humana completa que hay detrás de ella. Los mosaicos añaden otro tipo de misterio. Cuicul conservó muchos suelos de mosaico hechos de pequeñas teselas de piedra, algunos todavía mostrando patrones geométricos, escenas mitológicas y bordes decorativos tras más de 1600 años. Su supervivencia no fue accidental. Los suelos de mosaico romanos se construían en capas, con un lecho de piedra, una preparación de mortero y materiales de colores cuidadosamente seleccionados. La piedra natural ayudó a que los colores perduraran, pero la preservación también dependió de las condiciones del enterramiento, el drenaje y el patrón de derrumbe de los edificios de arriba. En algunas salas, la destrucción protegió el suelo en lugar de destruirlo. Esa paradoja da al sitio gran parte de su valor arqueológico. Cuicul sobrevive porque la piedra perduró allí donde la memoria escrita falló. Y por eso esta ciudad de montaña sigue siendo uno de los misterios antiguos más fascinantes del norte de África. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los enigmas más inquietantes que la arqueología todavía no puede explicar del todo. Desde la ciudad de frontera de Amaedara hasta la ciudad de montaña de Cuicul, cada uno de estos lugares nos recuerda que el pasado guarda pruebas que se niegan a encajar en el relato que creíamos conocer. Y ahora que has seguido estas pistas junto a nosotros, dinos, ¿cuál de estos misterios te ha dejado la mayor sensación de asombro? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo misterio.